un papersazo, como decimos aquí en Costa Rica para los colegas mexicanos. Y les recomiendo que lo puedan revisar luego a más a fondo. Se titula el eje intestino, microbiota, cerebro en el comportamiento y algunos desórdenes en el cerebro. Y entonces, lo que tal vez como a manera de introducción, lo que el artículo empieza criticando un poco es esta perspectiva tradicional cerebrocéntrica y que todas las enfermedades y desórdenes del cerebro y enfermedades neurogenerativas se dan necesariamente en el cerebro y que ignoran que el sistema nervioso es afectado por la fisiología del cuerpo y el sistema inmune. Y que entonces más bien propone que es todo un campo de estudio, ¿verdad? Con la importancia de la microbiología y con la importancia de la microbiología y la neurociencia. Y entonces, importantes es que la microbiota tiene una función reguladora que se puede ver como, bueno, el concepto de esto de que la microbiota y particularmente la microbiota intestinal se puede ver como un riostato del cuerpo, ¿verdad? Y entonces que es un regulador para detectar, modificar y sintonizar señales químicas de las que están ambientales o del mismo cerebro a través de todo el cuerpo, ¿verdad? Esta imagen el microbioma como un riostato me parece lindísima y que además, y lo que yo quisiera dar tal vez énfasis a la clase de hoy, es que la comunicación es bidireccional entre las bacterias intestinales y el cerebro. No solamente de la microbiota del cerebro, sino que hay una influencia doble. Y entonces, este es un modelo que yo traté de resumir a partir del paper, y es que tenemos el microbioma, y entonces en el microbioma se secretan una serie de moléculas, como por ejemplo los ácidos grasos de cadenas cortas, o algunos neurotransmisores como el GABA, o algunas hormonas como la serotonina, o esta GLP-1 que es asociada por ejemplo con el apetito, con tener más apetito, y que esas pueden llegar al cerebro vía a través del sistema circulatorio. Por otro lado, muchas de estas moléculas también pueden viajar por el nervio vago y llegar al cerebro. Y por otro lado, entonces es una segunda vía de modificación. Y por otro lado, también vía sistema inmune. Entonces, como estaba explicando Andrés, y lo voy a explicar tal vez en más detalle, pero muchas de las moléculas que produce el microbioma tienen que ver con el desarrollo y la maduración de las células microgliales que tienen que ver con la protección, el desarrollo y la maduración del sistema nervioso, o a través de la producción de citoquinas, ¿verdad? Que entonces en procesos proinflamatorios o antiinflamatorios. Algo importante es que las vías de comunicación del cerebro, como comenté anteriormente, son bidireccionales. Entonces, por ejemplo, el cerebro en una situación particular, digamos estrés, produce también sus propias reacciones químicas, ¿verdad? Y entonces produce sus propias reacciones, moléculas, hablemos por ejemplo de cortisol al final, y que estos pueden viajar a través del sistema nervioso y pueden afectar la mucosa gástrica, y al afectar la mucosa gástrica también pueden afectar el microbioma. Y entonces es un comportamiento en dos vías, ¿verdad? Y entonces, dependiendo, en algunos casos, del estado del microbioma, se puede minimizar, controlar o verse más afectado la reacción. Aquí este es el modelo, algunos modelos que presenta el paper, ¿verdad? Y entonces, este es el modelo en dos vías, como les estaba comentando. Por ejemplo, en situaciones de estrés se puede producir cortisol, ¿verdad? Que puede ir al sistema circulatorio y que luego que puede afectar los diferentes microorganismos que hay en el intestino,
o particularmente hay neuronas dentro de, digamos, del sistema, esta conexión del nervio vago, hay neuronas que se llaman eferentes, que vienen desde el cerebro y pueden tener influencia directa sobre las células que están en la mucosa gástrica, como también hay células aferentes, es decir, células que perciben las señales de la mucosa gástrica y van para arriba, ¿verdad? Entonces, este tema del nervio vago me parece maravilloso, ¿verdad? Y cómo la comunicación es, dentro de las mismas neuronas, hay especialización para la comunicación en dos vías. Entonces, tanto los metabolitos que se producen desde el cerebro, o lo que se pueda producir desde el cerebro, las señales, o las moléculas que se puedan producir desde el intestino, tienen esta vía de comunicación. Además, como se mencionó, algunas moléculas pueden incidir, por ejemplo, en las células T o en las células B, ¿verdad? Y a partir de ahí hay una reacción que va a través del sistema inmune y que también puede llegar al cerebro. O también, como mencionamos, por ejemplo, digamos, con influencia con macrófagos o neutrófilos, que se pueden producir citoquinas, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces provocan otro tipo de reacciones a través del cuerpo. Y bueno, este es otro donde lo describe tal vez un poquito más claro, pero ¿verdad? Entonces estas diferentes conexiones que hay y las diferentes opciones que hay de comunicación entre el cerebro y el intestino, pero también otras partes del cuerpo. También el paper describe cómo ya se han tipificado algunos o se han identificado algunos organismos y cuáles son las influencias en comportamiento, principalmente en modelos murinos, como hemos comentado. Y entonces, por ejemplo, el lactobacillus se ha identificado que puede producir aumentos en la oxitocina, que viaja a través del nervio vago y que en ratones ha podido observarse fenotipo entonces de un aumento del comportamiento social y también de los mayores niveles de oxitocina en las neuronas y en el cerebro. Por otro lado, como se ha visto que varios organismos pueden producir GABA, que es un neurotransmisor que más bien sirve para atenuar la respuesta ante el estrés, la ansiedad y, bueno, que tiene comunicación directa a través del nervio vago con varios de los receptores de GABA en el cerebro. Y entonces se ha visto que en experimentos en ratones, ¿verdad? Cómo el proveer probióticos, por ejemplo, con estos organismos puede atenuar respuestas ante el estrés. Se ha visto también cómo Bifidobacterium produce esta otra, que era, no me acuerdo el nombre de la molécula, que también viaja a través del nervio vago y que también tiene una relación en disminuir la ansiedad y comportamientos depresivos en ratones. Y luego también la famosa Bacteroidetes fragilis, que también se ha visto que suministrada en ratones también disminuye la ansiedad y tiene efectos también en la comunicación entre los ratones. Y una de las moléculas tal vez más importantes secretadas por varios, Prevotella, por ejemplo, las que producen ácidos short chain fatty acids, ácidos grasos de cadena corta, que también esto está aumentado en la disminución de estrés de respuesta y ansiedad. Entonces, en general, lo que quería comentar con esto es de verdad cómo varios microorganismos pueden producir varias sustancias que viajan directamente al cerebro, ¿verdad? Y que tienen influencia en el comportamiento, o también que son útiles para de alguna manera responder ante situaciones de estrés y las que pueden y las moléculas que produce el cerebro y que viajan hasta el sistema gástrico para poder controlarlas. Y entonces, en general, la relación entre el microbioma con algunas enfermedades mentales se ha encontrado, sobre todo, repito, en modelos animales
que tiene relación el microbioma con al menos 3 grupos de enfermedades mentales. Las primeras son las que se llaman desórdenes neuropsiquiátricos. Entre estas, los desórdenes del espectro autista, que en esta las evidencias han sido, bueno, en ratones ha sido claro, en humanos todavía hay evidencias a favor y otras un poco más no tan concluyentes, también en esquizofrenia. En temas también, la relación de microbioma con enfermedades mentales, entonces con estado de ánimo, entonces relacionadas con depresión y ansiedad. Entonces, microbiotas sanas, como vimos, donde hay gran cantidad de estos ácidos grasos de cadena corta, que han ayudado a mitigar los efectos de la ansiedad y la depresión. Y por otro lado, las enfermedades relacionadas con la neurodegeneración, entonces, como Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple. En este caso, lo que se ha visto es que desequilibrios o disfunciones gastrointestinales, sobre todo relacionadas con inflamación y alteraciones en la permeabilidad, resultan en muchas de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, y esto ya se ha visto en humanos, que el 80% de los pacientes con Alzheimer tienen problemas gastrointestinales y muchos de estos tienen estreñimiento y normalmente mayor cantidad de algunas proteobacterias. Entonces, por ejemplo, se han identificado algunas, por ejemplo, como Proteus o como Alistipes y una menor cantidad de bacteroidetes. Por eso, mucha gente ha sugerido que otra vez el reequilibrar, el tener la microbiota intestinal y el reequilibrar, por ejemplo, o controlar el aumento de poblaciones de proteobacterias, manteniendo la población de proteobacterias en realidad siempre tiene que estar baja, voy a decir, por ejemplo, menos de 10%, ¿verdad? Y aumentar las bacteroidetes, firmicutes, los actinos y el resto de grupos, podría controlar un poco estos procesos, por ejemplo, inflamatorios y de alguna manera podría tener algún resultado positivo en pacientes. Ya hay algunos estudios preliminares que demuestran mejorías en pacientes humanos, el tener estos equilibrios en el microbioma, pero todavía no se puede decir que es ciencia exacta, ¿verdad? Hay varios estudios, entonces, tanto con el uso de probióticos como trasplante fecal. De hecho, hay algunos llamados para gente, por ejemplo, creo que les había comentado que la sociedad esta, Bill Gates y Melinda Gates están invitando a hacer convocatorias de financiamiento para que la gente, para que se puedan hacer nuevos probióticos, pero no solamente con estas especies clásicas, sino manejando de estos 4 grupos principales, ¿verdad? Que se puedan puedan producir más bacteroidetes, más firmicutes, proteobacterias y actinos, y tener cócteles variados que puedan ayudar no solo, a estas enfermedades y probablemente muchas otras. Sin embargo, otra vez comentarles que muchas de las asociaciones con las enfermedades mentales hoy se han hecho en modelos animales y que naturalmente estos tienen algunas limitaciones. Bueno, voy a poner la cámara, pero si por A por B se me pega, la tendré que quitar. Bueno. Buenos días a todos los compañeros. Yo voy a presentar un review que me asignaron que se llama el sistema nervioso central y el microbioma intestinal, que bueno, realmente no está muy alejado de todo lo que el profesor nos ha venido explicando, especialmente en las clases introductorias. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver tal vez son algunos ejemplos. También metí algo al final como investigué yo por mi cuenta, para relacionarlo con lo que habla el review. Y bueno, voy a hacerlo lo más sencillo posible para que todos podamos entender. Pero bueno, en términos generales, uy, se me pegó esto. El estudio del comportamiento y del cerebro y su anatomía iba
sea, tenía un enfoque inicial que era relacionado solamente con la anatomía del cerebro y su comportamiento. Sin embargo, con las nuevas tecnologías de secuenciación y los descubrimientos que, bueno, hemos venido viendo durante todo el curso, hay un nuevo enfoque en relacionar el comportamiento y la fisiología del sistema digestivo con el cerebro, ¿verdad? Ahora lo vamos a ampliar un poco más. Entonces, todo está relacionado cuando hay un desbalance en la microbiota del intestino, que no solamente se da un resultado a nivel de, no sé si alguien tiene una pregunta en el chat, perdón. No, dele, dele. Ya, ya. No, bueno, entonces no era solamente evidencia encontrada en cuanto a lo que resulta en el organismo cuando hay un desbalance de microbiota intestinal, sino también cuando se dan afectaciones a nivel cognitivo también y enfermedades neurodegenerativas. Aquí encontré un journal que me gustó mucho cómo presenta las diferentes etapas del ser humano, ¿verdad? Y su relación con la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces vamos a encontrar más o menos de aquí para atrás, que sería de la adolescencia para atrás, todo lo que venga relacionado con desórdenes neurodegenerativos. Desórdenes desórdenes que se aplican en el desarrollo del cerebro, desde la parte prenatal, de la parte en el momento neonato, cuando está el neonato, ¿verdad? Y los primeros años de vida. Y después de la adolescencia para acá se van a contabilizar enfermedades más relacionadas con desórdenes neurodegenerativos. A nivel general, así, tal vez una pincelada de lo que pasa en el intestino. Yo creo que ya Tomás había mencionado algo, pero yo lo voy a hacer aquí con otro paper que encontré relacionado con una bacteria de los firmicutes llamada Eubacterium. Y bueno, en términos generales, el consumo de algunas fibras, ¿verdad?, que consumimos todos los días, es aprovechada por la microbiota del intestino, que a través del procesamiento da como resultado moléculas más pequeñas, en este caso los 2 o 3, los 2 compuestos principales van a ser el butirato y el propionato. De ahí en adelante se van a convertir en nuevas moléculas más pequeñas, que son los llamados ácidos grasos de cadena corta. Y aquí vamos a encontrar que van a entrar al enterocito a través de receptores, que en este caso están ejemplificados aquí en verde, que son los GPR43, 41, 109A y MCT principalmente. Y esto nos va a ayudar a tener diferentes respuestas en el organismo. Vamos a encontrar, por ejemplo, células inmunes mediadas por citocinas, también a través de citocinas antiinflamatorias se pueden desarrollar o expresar citocinas antiinflamatorias que, bueno, precisamente eso es lo que hacen, de evitar la inflamación, o también mejorar la integridad de la barrera intestinal, que es como por decirlo así, moco, no sé cómo decirlo, digamos, gel que constituye una barrera para microbios patogénicos en el estómago. Y también a través de el péptido YY y el péptido similar al glucagón GLP-1, modular diferentes respuestas en el organismo, ya sea a nivel de hígado, músculos, páncreas, tejido adiposo, y en consecuencia señalar respuestas a la glicémica, lipólisis, oxidación de ácidos grasos y gluconogénesis. Muy bien, entonces ya he explicado un poco el tema fisiológico. Vamos a encontrar que a nivel de los primeros estadios de desarrollo, en este caso prenatal, durante las primeras 3 semanas, perdón, a partir de la tercera semana, el feto va a empezar a desarrollar células relacionadas con la neurogénesis o con el desarrollo de las neuronas. Y aquí las neurotropinas van a estar relacionados con este desarrollo de neuronas. ¿Por qué? Porque la neurogénesis es influenciada también por la microbiota a través de las neurotropinas, y estas van a propiciar la sobrevivencia de neuronas. Es decir, que si hay microbiota negativa en ese momento, posiblemente el desarrollo de las neuronas se vea retardado o inhibido. Y
Esto se logró encontrar en modelos en ratones. Casi todo lo que vamos a hablar es en modelos en ratones. Algunos pocos han sido desarrollados en modelos en ser humano. Pero en este caso el experimento fue utilizando la técnica por decirlo así, de la esterilización del intestino. No sé cómo decirlo en español, pero bueno, al final es como la esterilización de la microbiota en los ratones, y se encontró que al hacer esto en edades tempranas, midiendo el hipocampo digamos, en edades tempranas, ya después de haber, a ver, digamos, durante las primeras semanas de crecimiento de los ratones, el hipocampo se encontró que es más grande, ¿verdad? Entonces, esto se determinó que entonces hay una interacción con microorganismos, pero que se da a nivel muy temprano, es decir, en esas primeras 3 semanas de la neurogénesis. En otros investigaciones se han encontrado relaciones con la microglia. ¿Qué es la microglia? Bueno, la microglia es como las primeras células de defensa que tiene el cerebro, y constituyen hasta el 10% de las células en el mismo cerebro. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, eliminar sustancias de desecho para proteger al sistema nervioso central. Esas sustancias de desecho o microorganismos o macromoléculas, como lo quieran decir, como virus, microorganismos e incluso tumoraciones, son excretados. Incluso encontré por ahí un paper de un japonés que estaba modulando el flujo sanguíneo en el cerebro cuando el ser humano está totalmente dormido, y se ha encontrado que la activación de la microglia están relacionadas con ese movimiento de sangre, pero solo se presenta cuando uno está ya al 100% dormido, no entre somnolencia, ¿verdad? No se activa ese flujo sanguíneo. Entonces son muy importantes para la defensa. Y si esta microglia se ve afectada en edades tempranas del desarrollo, va a tener problemas en relación con procesos de aprendizaje. Y aquí vemos en otro paper cómo si la microglia se ha encontrado en ratones que tienen menor capacidad de aprendizaje. Sin embargo, aplicando ácidos grasos de cadena corta, se logra restablecer la microglia. En otros casos, por ejemplo, la relación que puede tener la microbiota con la barrera cerebro-sangre, que además de ser necesaria, ¿verdad?, para delimitar ese espacio, se ha encontrado que en ratones con esterilización del intestino, esa barrera es más permeable, ¿verdad? Y eso permite que macromoléculas puedan entrar por déficit de proteínas en el endotelio y comprometiendo la integridad del cerebro. De tal forma que podemos ver acá, por ejemplo, una representación gráfica donde está la barrera, y se ha encontrado que utilizando butirato, que ya les dije que es el compuesto intermedio entre la bacteria y los ácidos grasos de cadena corta, se puede restaurar la permeabilidad. Entonces sí hay una relación directa. En otros casos, todavía estamos en la parte prenatal y neonatal, ¿verdad? Se ha encontrado que, bueno, el microbioma vaginal, creo que fue algo que explicó el profesor en la primera o segunda clase, es el primer contacto que tenemos con el microbioma humano, ¿verdad? Cuando nacemos. Se ha encontrado que o sea, puede darse un cambio dinámico dependiendo del estado de salud de la madre, y bueno, obviamente relacionado con estilo de vida, obesidad y demás. Pero en el primer trimestre vamos a encontrar bacterias de dos tipos, principalmente proteo y actinobacteria, y estas últimas dominadas predominantemente por lactobacillus. Hay un grupo de investigadores que tiene controversia con otros que sostienen que la idea de que el feto es estéril, y bueno, lo que se ha encontrado es que, digamos, en el líquido, al menos lo que yo encontré y decía en el review, que en el líquido amniótico no se ha encontrado bacterias. Sin embargo, sí se puede afectar de una manera indirecta, como vamos a ver, es decir, con metabolitos secundarios o compuestos que puede secretar la madre en el intestino durante la parte de gestación. Muy bien, entonces aquí es donde empiezan a entrar los antibióticos, ¿verdad? Donde se han encontrado modelos de ratones que aplicados a niveles tempranos, o etapas tempranas,
de gestación, puede inducir hipoactividad, ansiedad, aislamiento y poca locomoción en la descendencia, y eso es aprobado en ratones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ya se están haciendo pruebas también en seres humanos. Y también un efecto que tiene la obesidad de la madre repercute directamente en el aislamiento social. Y esto se puede revertir con un tipo de bacteria que es Lactobacillus reuteri. Entonces, como les decía anteriormente, sí hay metabolitos que pueden llegar a entrar a la placenta y al cerebro del feto, directamente relacionados con la microbiota de la madre, la parte de gestación, con la etapa de gestación. Y se ha encontrado que, por lo menos, hay varios ejemplos, pero por lo menos con peptidoglucanos se ocasiona una proliferación de neuronas expresando un regulador llamado FOXG1 que es crítico para la neurogénesis. Es decir, que si hay interferencia con este regulador, posiblemente no vaya a haber, más bien va a haber problemas con la neurogénesis. Y finalmente esto induce reducción cognitiva. En otros casos, por ejemplo, liposacáridos derivados del contacto con la madre y ácido propiónico provocan ansiedad en la progenie, ¿verdad? En el comportamiento de los hijos, o hay un estudio que citaba que a través de evidencias metabolómicas se ha encontrado que hay riesgo o que aumenta el riesgo de esquizofrenia y autismo, ¿verdad? Sin embargo, este último es menos concluyente. Casos también, ya que estamos hablando de la etapa adulta, y vamos a hablar principalmente de los monocitos. Los monocitos son moléculas importantes en la sangre, tienen una función de defensa y son importantes en la neurogénesis porque nos ayudan en el desarrollo del hipocampo. Como yo les mencioné al inicio, el hipocampo es bueno, no sé si yo creo que no les dije, pero bueno, el hipocampo es un órgano del cerebro que nos ayuda a tener memoria a corto y a largo plazo, a tener la capacidad de ubicación espacial y desarrollo cognitivo. Y en este caso, vamos a mencionar que hay una etapa crítica que va de los 3 días a las 2 semanas en cuanto al desarrollo de las neuronas. Si en este momento hay aplicación de antibióticos, va a tener repercusiones sobre los monocitos y los monocitos a su vez sobre el desarrollo del hipocampo. Entonces es muy importante que en esa etapa de gestación se evite lo más posible la aplicación de antibióticos, principalmente por este efecto y también, como ya vimos en la microglia y también en el desarrollo de la barrera cerebro, el blood barrier, brain blood barrier, el cerebro y la sangre. Muy bien, después también se ha encontrado evidencia que el aplicar antibióticos también tiene efectos en la mielinización. ¿Qué es la mielinización? Es un compuesto o más bien moléculas que van a facilitar la relación sináptica entre neuronas. Y entonces eso, consecuencia, va a permitir la transmisión de señales. Si esto no se da, puede tener efectos sobre enfermedades como esclerosis múltiple, que tal vez no es tan concluyente, pero digamos, en cuanto a lo que menciona el paper, es muy relacionado. Si no es tal vez el mayor factor desencadenante, sí está comprobado que es un factor de riesgo. También a edades adultas, uno pensaría que la forma en la que uno nace no tiene mucha repercusión. Sin embargo, según mencionaban los investigadores, el parto por cesárea va a tener repercusiones diferentes a un parto natural. ¿Por qué? Porque las comunidades de bacterias que recibimos de nuestra madre, especialmente dominadas por lactobacillus y Prevotella, van a ser fundamentales para desarrollar el sistema inmune. Sin embargo, en parto por cesárea vamos a tener comunidades de bacterias más relacionadas con Staphylococcus y Corynebacterium. Staphylococcus son bacterias más relacionadas con la piel y Corynebacterium con la cavidad oral. Y entonces esos bebés por cesárea se ha comprobado que están más expuestos a enfermedades autoinmunes. En esas primeras etapas del neonato, ¿verdad? Va a ser importante tener esa microbiota. Y esa microbiota va a estar también influenciada, ¿verdad? Por la calidad de vida de la madre, obviamente por factores
relacionados con estilo de vida, obesidad, alimentación. Eso va a favorecer o no que la microbiota inicial en el bebé sea positiva o negativa, y se ha logrado determinar que el tratamiento con microbiota vaginal posterior a el parto por cesárea puede mejorar el desarrollo del sistema inmune. Y algo que dijo el profesor al inicio era que ese contacto que tenemos todos en las primeras edades va a tener repercusiones en la comunidad de bacterias iniciales que tiene el bebé, ¿verdad? Y eso va a tener efectos a largo plazo en cuanto a metabolismo, fisiología, inmunidad y posiblemente en comportamiento, especialmente, como ya lo mencioné varias veces, en el desarrollo de enfermedades del comportamiento o neuropsiquiátricas. Entonces, la teoría pasada decía que cualquier enfermedad que tuviéramos en el cerebro podía ser tratada con psicoterapia o con medicación. Sin embargo, con las evidencias recientes, investigaciones más recientes, dice que podemos tratarlo no solamente así, sino que con una dieta saludable, con prebióticos y con trasplante de materia fecal, como ya lo hemos mencionado durante el curso. Aquí también podemos ver que esa afectación de la microbiota va a tener resultados en la obesidad, y eso, bueno, obviamente va en función de la genética, la alimentación, el estilo de vida y geografía y entre otros. Sin embargo, también esa relación de firmicutes y bacteroidetes va a tener repercusiones, y ahora vamos a ver un ejemplo que sale un poco del tema, pero encontré un artículo de microbiota en osos y cómo eso repercute. Y ahora lo vamos a ver, pero bueno, en términos generales se recomienda ese 60-40% de relación bacteroidetes firmicutes. Y aquí lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si esa relación se aumenta o se disminuye, si se aumenta hacia los firmicutes, vamos a tener problemas con obesidad, ¿verdad? Principalmente porque las perilipinas, que son proteínas que recubren a los ácidos o a los triglicéridos, no se logran desenvolver. Y dentro del cuerpo, pues vamos a encontrar diferentes comunidades bacterianas, como ya lo hemos mencionado varias veces. Sin embargo, en términos generales, dominada en la cavidad oral por Streptococcus, en la piel por Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylococcus, y en la vagina de la mujer por Lactobacillus. Bueno, no lo dijo anteriormente, pero aquí lo vuelvo a recalcar, que se ha encontrado relación de la microbiota con algunos desórdenes, como el autismo, aunque ha sido algo discutido, si se ha encontrado mayor cantidad de comunidades de Clostridia y Suterella y menor de Prevotella, que son los famosos probióticos, o al menos uno de los probióticos, ¿verdad? Sí se plantea mayor investigación para realmente ver si hay un momento crítico, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, en la neurogénesis especialmente. Es decir, que si hay afectación en la microbiota en ese momento, posiblemente tenga una afectación a este nivel o con esta patología. En otros ejemplos, como la esquizofrenia y la depresión, también se han encontrado más bacterias o menos bacterias dependiendo de cada una. Y bueno, realmente el artículo tenía muchos ejemplos, solamente que bueno, yo tomé los más importantes porque realmente era muchísimo para un review. En esquizofrenia, bacterias acidolácticas se han encontrado mayor cantidad, pero se recomienda mayor investigación en la etiología de la enfermedad en relación al microbioma. En depresión sí ha sido un poco más concluyente, pero obviamente en ratas, y se han encontrado más actinobacterias y menos bacteroidetes. Ya en la etapa adulta, vamos a hablar que después de los 65 años se ha encontrado en el ser humano que hay mayor cantidad de enfermedades relacionadas con afectaciones gastrointestinales. Y ahí obviamente va a cambiar la taxa microbiana. Me llama la atención, por ejemplo, que se ha desarrollado un producto, como lo vemos acá, que se llama Lactobacillus rhamnosus, obviamente a base de una bacteria, en el cual se recomienda dosificar, ¿verdad?, en edades adultas, después de los 65 años, para mejorar la microflora bacterial. Como decía ahora el profesor, tratar o más bien las perspectivas futuras están en función de encontrar esos cócteles, no solamente una bacteria, sino varias, que puedan tener afectaciones positivas en el ser humano y sobre todo a esas edades. En otros casos, enfermedades relacionadas ahora sí con la etapa adulta, en Alzheimer, por ejemplo, se ha encontrado menos cantidad de bacterias albobaculum
y arquemancia y mayor riqueneláceas. En Parkinson se ha encontrado menor prevalencia de bacterias de la familia Prevotelaceae y mayor presencia de lactobacilliaceae. Sin embargo, en Parkinson sí se ha dado determinar que en las heces se puede encontrar el tipo de Parkinson cuando hay poca prevalencia de Enterobacteriaceae. Ahora bien, esto es lo que les quería enseñar también, que encontré un paper que menciona cómo un grupo de investigadores agarraron microbiota intestinal de osos en hibernación y osos activos en verano. Y entonces, bueno, ellos se planteaban la interrogante de qué pasaría si eso se hacía trasplante, ¿verdad? En ratones, en modelos de ratones, que, por su facilidad de uso. Y se encontró que en osos de hibernación hay mayor cantidad de bacterias, actinobacterias y firmicutes. Y si se acuerdan, yo ahora dije que los firmicutes estaban muy relacionados con la obesidad. Bueno, obviamente el oso en este momento necesita hacer lipogénesis. Entonces, sí se vuelve a afirmar una vez más que los firmicutes tienen ese efecto. En cambio, en osos activos, ¿verdad? En verano, se van a encontrar mayor cantidad de bacteroidetes. Y ahí, como vamos a ver más adelante, había una menor acumulación de grasa, ¿verdad? Entonces, todo va en función de que el oso, obviamente, en invierno necesita acumular grasa para poder soportar la temporada. Y aquí, bueno, a través de análisis de estructura poblacional se encontraron lo mismo que les dije, solamente que, bueno, este sería en detalle toda la comunidad de bacterias encontradas, sin embargo, más firmicutes en invierno y más bacteroidetes en verano. Aquí vamos a Andrés, encontrar... perdón, ¿te falta mucho? No, ya está lo último y Ok. las conclusiones. Y ya para terminar, bueno, todo eso va en función de colesterol libre, triglicéridos y demás compuestos relacionados con la acumulación de grasa, ¿verdad? En el oso en invierno. Y para terminar, bueno, ya las conclusiones era que la técnica de secuenciación con 1666 es la más ampliamente utilizada para analizar microbiota, como ya lo vimos hoy también, y separar los organismos en otros. Que hay 4 grupos principales de bacterias en la microbiota intestinal. Obviamente hay géneros y especies que favorecen más o menos la salud. Que una microbiota diversa, el paper mencionaba que no necesariamente es sinónimo de un estado de salud, eso va a ir en función de la comunidad bacteriana que está en ese momento y de la edad. La presencia de estructura poblacional depende del órgano, de edad, condición de salud, fármacos y entre otros, y cada enfermedad humana podría relacionarse con la estructura poblacional de la microbiota intestinal, pero hay que analizar detenidamente si verdaderamente tiene un efecto. En perspectivas, el paper mencionaba que sí hay una relación cerebro-intestino a través de la microbiota y el nervio vago, que se necesita investigación para identificar cuándo las bacterias son causa, cuándo son promotoras o cuándo son consecuencia de otra patología no asociada a la patología en estudio. Y probar la funcionalidad y rol ecológico de cada una de las bacterias. También que no se recomienda predecir siempre los mismos resultados en humanos cuando se han hecho modelos animales y investigar si se pueden predecir y tratar enfermedades con base en la microbiota con el fin de aumentar la expectativa de vida. Gracias. Es que disculpen, pero